Saludos estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la función racional. La función racional es un poquito compleja de estudiarla porque hay muchísimas funciones racionales que al momento de graficarlas vamos a tener un montón de curvas hacia cualquier lado. Una función racional tiene como característica de una gráfica de una forma de una hipérbole. Una hipérbole quiere decir que va a ser como de esta forma. Puede estar de esta forma, ¿ya? Puede ser de esta otra forma. Y bueno, hay infinidad de formas que pueden existir, ¿ya? O puede ser para acá, pero bueno. Hay una infinidad de formas y que ellas tienen lo que son asíntotas. Tiene asíntotas horizontales, tiene asíntotas verticales. ¿Qué quiere decir las asíntotas horizontales y verticales? Son las que las definen a la gráfica hasta qué cierto punto debe de llegar. ¿Ya? Como quiera, es un límite hasta donde puede abarcar. ¿Qué más puedo decir? Que la función lineal consta de varias cosas que podemos encontrar. La función racional se caracteriza, la función racional se caracteriza ¿de qué cosa? De una fracción. De esto se caracteriza una fracción. Es decir, yo puedo tener una función x más 1 sobre x. Esta es una función racional. ¿Qué viene la graficada? Como ya le expliqué. ¿Qué puedo encontrar en una asíntota vertical? La asíntota vertical se trabaja con el denominador. ¿Ya? Y en el denominador lo que nosotros podemos es ver cuando el denominador tenga una variable, o sea, el denominador, perdón, tenga un número que sea diferente de 0. ¿Ya? Entonces, esta es la que le caracteriza, perdón, aquí asíntotas verticales, ya les voy a explicar. Esto es lo que le caracteriza a una función racional. Entonces, nosotros podemos ver, ahora sí les voy a explicar esta parte de la asíntota vertical. La asíntota vertical es cuando se trabaja con el eje de las X, ¿ya? Con el eje de las X. Entonces, es un decir, esta es otra función. Esta es una función solo para la explicación de qué consta. Una función X sobre X más 2. Con esto de aquí nosotros vamos a trabajar lo que son las asíntotas verticales, que tiene que ser diferente de 2. Es decir, X más 2 es igual a 0 y X es igual a menos 2. Esta es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en la asíntota vertical va a cortar por el punto menos 2. Quiere decir que no va a topar la gráfica. ¿Ya? Nosotros también tenemos la asíntota vertical, perdón, ese trabaja vuelta con el eje de las Y, la asíntota horizontal, perdón, la vertical está aquí. La asíntota horizontal es cuando nosotros tenemos, tanto en el numerador como en el denominador, exponentes del mismo grado, simplemente lo que hacemos es ubicar lo mismo, o sea, solo las variables. En este caso, es decir, la asíntota va a ser 1 sobre 1.
que es igual a 1. Va a ser una asíntota horizontal, una asíntota vertical. Una asíntota oblicua no la vamos a tomar aquí en cuenta, pero la asíntota oblicua quiere decir cuando hay un corte de una forma, ya sea como cuando tenga una pendiente positiva o una pendiente negativa. No quiero decir que es pendiente, pero es la forma que cuando una gráfica va a cortar, ya sea así o ya sea así, una de esas de las oblicuas. Pero para ello solo esto vamos a explicar, lo básico. Vamos de nuevo, la explicación. Una fracción racional consta de una fracción. ¿Qué quiere decir una fracción? Que puede estar expresada de esta forma. Si la función estuviera expresada de la siguiente manera, no quiere decir que es una función, una fracción. Claro que tiene una fracción, pero ¿qué está sumándose? Y eso no es, esta es una función lineal. Una función racional consta de una fracción. ¿Ya? Y que tenemos las asíntotas verticales, tenemos asíntotas horizontales, que es la que le define las asíntotas verticales, los ejes por el cual va a pasar el eje X. Y la Y va a ser la asíntota por la cual va a pasar en el eje de la Y. La asíntota horizontal va a pasar por el eje de la Y. Pero va a estar que por ese punto no va a poder pasar, no va a ser cierto, como que cierto límite, o sea, va a ser lo que me defina, es decir, yo tengo 1, 2, 1, menos 2, tengo el eje de las X. Y horizontal 1, ¿qué quiere decir? Que va a ser en la horizontal 1. Esto representa cuando nosotros tenemos de esta manera 1 y la otra va a ser 1 aquí, que es el eje de la Y, que va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que define? Cuando yo no estoy especificando, esto no es una función, simplemente yo les estoy diciendo que esos son los puntos por los que va a pasar. ¿Qué pasa cuando tenemos unas asíntotas? Esta es otra función, no es verdadera, pero yo me la estoy inventando. Hagamos cuenta que yo estoy graficando, esta es la asíntota, ¿ya? Esas son las asíntotas que nosotros encontramos, tanto verticales como horizontales, y la función viene de esta manera. Quiere decir que las asíntotas van a permitir que la línea, ¿ya? Que la línea, o sea, que la hipérbola, o sea, la función hipérbola que está graficada de esta forma, tanto así como así, de esta forma, no van a poder chocarse por ninguna manera. Esta de aquí puede irse así, pero nunca van a topar las asíntotas. ¿Ya? Nosotros tenemos ya las asíntotas horizontales y verticales estudiado. Vamos a ver lo que son los puntos de corte. Nuestros puntos de corte tienen que ver con la función, pero cuando nosotros damos un valor de X, 0, tenemos un valor de Y. Vamos a resolver un ejercicio para poder explicarles de la mejor manera lo que son las asíntotas. Hagamos cuenta que yo tengo una función 2x más 3 sobre 4, X. ¿Ya? Y yo quiero saber los puntos de corte. Mi primer punto de corte, ¿qué sería? Si X es igual a 0, ¿cuánto va a tener Y? No debemos olvidar que f de X es como que nosotros tengamos la letra Y. Entonces, si X es igual a 0, Y es igual a ¿cuánto? Donde que no existe, donde que está la X, nosotros vamos a reemplazar por el valor de 0. Es decir, 2 paréntesis 0 más 3 sobre 4 paréntesis 0. Y es igual a 2 por 0, 0 más 3 sería 3 sobre 0. Si X vale 0, Y va a valer 0. Pero aquí en este caso va a ser un infinito. ¿Por qué pasa infinito? Porque yo fui que tengo el error. Aquí debe salir un valor. Aquí fui. Yo les dije al inicio que nunca debe ser un valor de 0 aquí. Porque si yo reemplazo un valor de 0 voy a tener problemas. Entonces, como el ejercicio es inventado, yo voy a modificarle. Porque quiero explicarles cuando le doy un valor de X, cuánto es el valor de 0. Vamos a ponerle X más 1. ¿Ya? Perdón.
Perdón. Ahora, vamos a hacer 2 paréntesis 0 más 3 sobre 0 más 1. 0 sería 3. Entonces aquí tenemos nuestro valor, que sería el punto 0,3. Esos son los puntos de corte. Puntos de corte son estos. ¿Ya? Ahora, si nosotros decimos que si y es igual a 0, nosotros vamos a decir 0, que es este de aquí, o sea, es esto, porque nosotros decimos que y es igual a esto. Si y es igual a 0, si esto es igual a 0, tenemos que es 2x más 3 sobre x más 1. De aquí pasa a multiplicarse, sería 0, es igual a 2x más 3, y tenemos un valor de 2x igual a menos 3, esto es igual a menos 3 metros. ¿Cuál es nuestro punto de corte? Sería cuando x vale menos 3 medios, y va a valer 0. Y de esta forma, son puntos de corte. Perdón, no se me vayan a confundir. No es que el ejercicio lo hice mal yo. Simplemente que yo lo hice mal. ¿Por qué? Porque yo planteé mal. Lo que yo quiero es explicarles los puntos de corte. Antes estaba mal el ejercicio hecho porque en el denominador no me daba 0, me iba a dar un infinito, porque un valor sobre un valor sobre 0 me va a dar infinito. Y esto es lo que yo quería explicar. Cuando me dicen que yo encuentre puntos de corte y me dan una función, simplemente reemplazar. Si x es igual a 0, porque esto es, de esto trata, esto es lo clave. Esto es lo básico que nosotros debemos saber para poder encontrar puntos de corte. Por favor, deben de ponerle mucha atención a esto porque es muy importante para cualquier cálculo que nosotros querramos saber cuando nos den alguna función. Más adelante, en las siguientes clases, pueda que veamos esto, o qué sé yo, en el siguiente bachillerato también podamos encontrar, y esto es muy elemental, es muy necesario para todo, más que todo en la carrera de matemáticas se utiliza siempre. Entonces, no debemos olvidar que cuando me dicen los puntos de corte, debemos hacer esto. Si x es igual a 0, vamos a tener un valor de y. Si y es igual a 0, vamos a tener cierto valor de x. Ahora, siempre debemos decir que x es igual a 0 para tener cierto valor, porque es un punto de corte. Porque yo estoy queriendo saber por dónde va a cortar esa, por dónde va a pasar esa línea. Entonces, por eso no es que, ¿qué pasa si yo le doy otro valor? No. Los puntos de corte siempre deben de decir, cuando x es igual a 0, voy a tener cierto valor. Cuando y es igual a 0, vamos a tener cierto valor. Y bueno, vamos a revisar un poco también la tarea, porque la tarea está planteada, y con lo que les estoy explicando, esta pequeña introducción, yo creo que les va a quedar un poco más claro. Como vuelvo y repito, para poder estudiar las funciones, estas funciones racionales, es muy extenso poderlo tratar de analizar cosa por cosa, porque también hay las asíntotas oblicuas. A pesar de eso, también tenemos lo que son, bueno, les podría también explicar lo que son tablas para poder hacer las gráficas, pero no quiero pasarme de los temas. No quiero enfocarme en otras cosas más a que no sea esto, porque la tarea está en base a esto de aquí. Pero bueno, si me sobra un poquito de tiempo, yo les trato de explicar cuando se hace una tabla. Es lo mismo que estoy haciendo aquí, simplemente que se requiere un poquito de tiempo y poder saber. En este caso, nosotros trabajamos con ceros y ceros. Cuando empiezo con 0 va a tener cierto valor. Lo mismo que estoy haciendo aquí es simplemente en una tabla. Me omito eso porque es similar a esto, como vuelvo y lo digo. Es similar a esto, entonces, si me sobra un poquito de tiempo, yo les voy a explicar. Pero bueno, vamos a avanzar con la tarea para ver si resolvemos un par de ejercicios. Y luego vamos también a ver si es que hay otro tema de la tarea, les explico. Pero esto es más que suficiente. ¿Cómo? Cuando hay que saber cuándo es una gráfica. Cuando es una gráfica, ya les dije, siempre va a ser de una forma hipérbola. ¿Ya? ¿Qué podemos también acordarnos de lo que les estaba explicando? Que cuando son puntos de corte, si le doy un valor de x, voy a tener un valor de y.
Si le doy un valor de 0 a y, voy a tener un cierto valor de x. También les expliqué qué forma, cuando son asíntotas horizontales y cuando son las asíntotas verticales. Las verticales son las que se trabajan con el eje de las x y las horizontales son cuando se trabaja con el eje de las y. En el eje de las x, recordemos que teníamos que igualar a 0 en el denominador. Y nunca el denominador debe hacerse 0. En las asíntotas horizontales, vuelta, nosotros tenemos que fijarnos tanto en el numerador como en el denominador. Se debe considerar la asíntota horizontal que sean iguales, el numerador y el denominador, para que pueda existir. Va a haber un poquito de complejidad cuando en el numerador y en el denominador el grado del exponente de la variable sean diferentes. Ahí se debe de estudiar de otra forma. Y eso es un poquito más complejo porque va a depender también de la gráfica. Ahí no va a haber puntos de corte, pero quizás hay asíntotas oblicuas y bueno, infinidad de cosas. Por eso lo más importante lo estoy explicando aquí detallado. Espero que sea de mucha ayuda esto de aquí. Vamos con la tarea. Nosotros en la tarea tenemos, por defecto tenemos la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones es racional? Yo ya le expliqué al inicio, le dije cuáles son las funciones racionales. Son las que se caracterizan por tener una fracción. Tenemos ahí 3 ejercicios y ahí debemos de saber cuál de ellas tiene una fracción. La segunda pregunta me dice que ¿cuál es la asíntota vertical? Nosotros podemos vernos, yo lo dije al inicio, lo volví a decir como conclusión y espero que la pueda resolver. Es siempre cuando nosotros tengamos en el denominador que igualar a 0. Si nosotros no podemos saber cuál es la asíntota vertical, nosotros no podemos decirlo rápidamente es tanto. Sí, quizás algunos teniendo práctica, pero es importante desarrollarlo porque a veces tendemos a confundirlo. La pregunta 3 nos dice, indique cuál de las siguientes funciones tienen los puntos de corte. Hay 2 funciones, ¿ya? Y de esas funciones yo quiero que ustedes las desarrollen para ver los puntos de corte. Y la última pregunta, ¿qué dice? ¿Cuál de las siguientes gráficas es racional? Entonces, yo ya les dije al inicio, les di la gráfica que yo me recuerdo que tracé de esta forma y les dije que es esto y esto, que viene a ser unas líneas y esta es una función tal. Entonces, con esto de aquí, yo creo que van a tener que resolver la tarea. No creo que me haya salido un poquito del tema de la tarea para que ustedes no tengan inconvenientes al momento de resolver. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero verles en la siguiente, espero verles que los resultados, que la tarea haya sido realizada con éxito. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.